Jueces capítulo 3, versículo 12. Lo que dice la palabra de Dios. Consecuencias de las malas decisiones, es este mensaje. Consecuencias de las malas decisiones. Ehud es el título de un juez, o Ahod, depende de la traducción que tenga. Ehud o Ahod. Dice: como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, Él les dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se unió con los amonitas y amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara y les envió a Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo de unos 50 centímetros de largo, y como era impedido de la mano derecha, algunas traducciones dicen era zurdo, se la puso del lado derecho, ¿sí?, cubriéndolo bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí, cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos. Se despidió de ellos y regresó donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo a su majestad: tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: el mensaje que traigo es de parte de Dios. Al oír esto, el rey, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó en su mano izquierda la espada que llevaba en el lado derecho y con tanta fuerza se la clavó en el vientre que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron al rey tendido en el piso y muerto. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado. Pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos, se refugió en Seirat. Al llegar a la montaña de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente, y él dijo: síganme, con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Los israelitas los siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10.000 de sus mejores soldados, ninguno pudo escapar. Después de eso hubo en el territorio 80 años de paz. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la historia de el juez Ahod o Ehud, como dice algunas traducciones. Una historia realmente sencilla, pero me encanta a mí, muy profunda, muy poderosa, donde nos muestra a alguien que decidió cambiar el estado de cosas. Generalmente, cuando vemos los jueces en el libro de Jueces, ustedes saben que entre los patriarcas que murieron, Moisés y Josué, hasta la venida del profeta, sacerdote y juez que estableció, este era Samuel, que estableció a los reyes. El primero fue Saúl, después David, después Salomón. Entre medio de estos dos, de los patriarcas y de Samuel y los reyes, estuvieron estos gobernantes momentáneos o gobernantes coyunturales, momentáneos, ¿no? De transición, digamos, de algunos momentos de malestar en el pueblo de Israel. Y esta historia o esta palabra es, escuche, consecuencias de las malas decisiones. Ustedes saben que en Israel se produce un ciclo en el libro de Jueces, que es el ciclo de paz primero, luego de la paz que se establece viene un tiempo de pecado donde Israel se aleja de Dios. Por consecuencias quedan sometidos a los enemigos. Luego Israel se arrepiente a Dios, pide ayuda, viene la liberación y viene la paz, y después vuelta a lo mismo.
el pueblo se olvida de Dios. Después de la paz viene el pecado, el sometimiento, el arrepentimiento, el pedido de ayuda, la liberación, la paz, y así sucesivamente se dan los ciclos en el libro de Jueces, donde estos ciclos nos muestran los problemas y las dificultades que tiene Israel y las consecuencias que trae, escuchen, el pecado, las consecuencias que trae el no obedecer. Fíjense que dice que en alguna de estas zonas, en Gilgal y alrededor, donde ellos pasaban, habían estatuas de ídolos. Posiblemente estaban metidos en Israel ya los ídolos y las estatuas y la idolatría. Todo eso ya se había metido tremendamente en Israel. Pero lo que quiero marcarles es que por consecuencia de este pecado, lo que sucede con Israel es que Israel, en el ciclo de los jueces, hay un freno, hay una detención. El pueblo de Dios no crece, no avanza, no logra nada. Ellos se establecen en la tierra, pero en la tierra se vuelven como inertes, se vuelven como inoperantes, se vuelven como improductivos. No sucede nada, se van a la idolatría, vuelven, todo este ciclo se da y lo que sucede es que no avanzan, no logran nada. No podemos decir que hay algo importante. De hecho, cuando surgen los jueces eran alternativas hasta ahí nomás que Dios levantaba, porque esto no establecían ni siquiera una visión hacia adelante, no establecían un gobierno duradero. Algunos dicen 40, 80 años de paz. Esos no son exactamente años, sino son tiempos que suceden en Israel, y son tiempos donde se levantan y se apagan. Hacen una obra grande y se termina. Son como avivamientos temporáneos o temporales que se van y que desaparecen pronto, y el pueblo no avanza, no se logra nada. Hermanos queridos, cuando nosotros, los hijos de Dios, pecamos, algunos dicen: no, pero vamos a perder la salvación. No sé, no, pero yo no creo que Dios me va a castigar. No sé, creo que no. Pero no sé si seré maldito. Mire, a veces nos hacemos cada preguntas teológicas y tontas, pero lo que estamos seguros cuando nosotros pecamos es que no avanzamos. Lo que estamos seguros es que estamos varados, que estamos plantados en una situación de que no hay victoria, no hay avance, no hay logros, no hay nada. Es como que quedamos frenados, como que quedamos estancados, como que quedamos encajados en el barro y no salimos. El pecado hace que nosotros estemos improductivos, no logramos nada, no hay nada trascendente en nuestra vida. Por eso le hablo aquí de las consecuencias del pecado. Más allá de que algunos digan: no, porque estamos en el tiempo de gracia, que Dios me castiga. Mire, es que uno cuando peca decide frenarse. Cuando uno peca le pone el freno de mano a su vida. Usted estanca su vida con el pecado. Eso es lo que sucede. No estamos hablando del juicio de Dios y todas esas cosas, porque no estoy discutiendo eso, tampoco le digo ni que sí ni que no. Lo que sí le estoy diciendo es que cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros rechazamos de alguna manera el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, porque fíjese que aquí dice la palabra, y en varios lugares dice que es el Espíritu el que empieza a obrar cuando Dios obra en los jueces. Es el Espíritu de Dios que viene sobre ellos para ungirlos. Esa es la temática en Jueces. Pero lo que pasa es que se detiene la obra. En nuestra vida se detiene. Y las consecuencias es el retraso. A veces yo me encuentro con personas, con cristianos, que yo los veía mucho más adelantados, más ungidos, con muchos más logros en su vida, tenían mayores victorias en distintas áreas de su vida, y de pronto cuando me encuentro los veo atrasados, los veo detenidos, los veo fríos, los veo apáticos, los veo sin poder, sin unción. Digo, ¿qué? Y cuando empiezo a hablar, y comenzaron a desviarse, comenzaron a olvidarse de Dios. Estaba leyendo el texto, una parte donde dice cuántas atracciones
en este mundo nos enfrían y nos apartan. Estaba leyendo el libro de Lucas, cuando el Señor les llama, le dice a los discípulos las parábolas, le dice, ¿qué significa esa parábola? Que los afanes de este mundo, que las riquezas, que los deseos de este mundo le llenan el corazón de cada uno de los discípulos y hacen que se vuelvan infructuosos, que no den frutos, que se atrasen. Por eso no es que acá no voy a pecar para que Dios no se enoje, no voy a pecar para que Dios no me maldiga, no voy a pecar para no ofender al pobrecito de Dios. No, somos nosotros los que sufrimos el estancamiento y no hay avance en ninguna de las áreas de nuestra vida. Se nos van los años, a veces se van los años, los días, cada minuto que perdemos no se recupera. No voy a recuperar, no se recupera. Cada hora que perdemos, cada día que pasa, no se recupera. El tiempo es un bien irrecuperable. Por eso tenemos, la palabra del Señor dice que hay que aprovechar bien el tiempo, sin redimir el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escuche, ¿qué es lo que produce el pecado? Les voy a marcar rapidito algunas cosas muy importantes. Primero, pérdida de poder. Cuando nosotros pecamos, perdemos el poder. No podemos. Perdemos el poder de Dios, perdemos esa capacidad especial que Dios nos da, ese poder del Espíritu, se lo perdemos. Dice la palabra en el versículo 12, que como los israelitas, escuchen, volvieron a pecar, Él le dio más poder a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Es decir, que Israel perdió poder y los enemigos se levantaron con mayor fuerza. Cuando nosotros pecamos, pastor, yo no hice nada. Aclaración, conoce que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué le es? Pecado. Se llama pecado por omisión. Todas las cosas que no hacemos, pecamos. Por eso Dios nos dio dones, habilidades. ¿Qué estás haciendo con tu don? Nada. Porque el don tiene que usarse, pero correctamente. Ejemplo, ustedes le pueden regalar un auto, por ejemplo, qué lindo, lo quiero usar, bien, está bien, para ir acá, allá, para servir a Dios, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar un seguro, tiene que sacar el registro, si no, no lo puede usar. El don será muy lindo, el regalo será muy lindo, pero tienen que estar las condiciones dadas para usarlo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te da un don, está bien para usarlo, pero no se usa así nomás. Se tiene que usar con cuidado, se tiene que usar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí lo que pasa es pierde poder. Israel perdió el poder. Antes, el primer juez, Otoniel, le había dado victoria al pueblo de Dios. Dice el 3:11 que después de esto hubo 40 años de paz en la región. Hubo 40 años de paz en Israel por causa de Otoniel, pero después volvieron a hacer lo malo. Entonces perdieron el poder, perdieron el dominio que tenían sobre la región, perdieron la fuerza. ¿Sí? Esto es importante. A veces nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios, pero cuando pecamos y perdemos el poder, nos estamos haciendo nosotros mal. Yo pongo como ejemplo aquellos chicos que dicen, no, me voy a bañar para que mi mamá no se enoje, voy a arreglar el cuarto, para ordenar el cuarto para que mi mamá no se enoje. Hermano querido, no es que mamá se enoje o no se enoje. Nosotros tenemos que entender los principios de orden, de limpieza, que son importantes para el éxito. Son dos de los factores importantes. Entonces, no es que se enoja o no se enoja mamá, es que yo no estoy disciplinándome en los principios del éxito, como es el orden y la limpieza. Por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Así pasa con lo mismo. No es que Dios se enoja o no se enoja, que Dios se pone bueno o se pone malo. Lo que sucede es que nosotros perdemos el poder. Aquí dice que Eglón tuvo el poder que perdieron los israelitas. Lo que nosotros perdemos, se agiganta el enemigo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, el pecado nos debilita, expulsa, apaga y enfría al Espíritu Santo y me pone en un estado de pasividad y frialdad. Eglón, el rey enemigo, tuvo más poder que los hijos de Dios. Yo cuando peco comienzo a no poder, se me cierran las puertas, me debilito en la fe y en la unción, pierdo el poder. Cuando nosotros pecamos, la consecuencia es que pierdo el poder. Oro y no encuentro el milagro, oro y las cosas no suceden. Clamo a Dios y digo, voy a orar por esta enfermedad, y ¿qué pasa? No se sanan los enfermos, pierdo el poder. ¿Por qué? Porque el pecado me debilita. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, rapidito, quiero llegar a lo importante. Segundo, hay una confabulación negativa. Escuche, el diablo es oportunista. Versículo 13. ¿Qué hizo Eglón? Dijo, ahora es el tiempo de detener a estos israelitas, porque todo el mundo sabía que Jehová estaba con Israel, y si Jehová estaba con Israel, no había quien pueda contra Israel. Así que los moabitas, los amalecitas, moabitas, amalecitas y amonitas, todos vencían o querían dominar Israel. Y en este momento que está debilitado, entonces Eglón dice, llama a los demás y se fortalecen contra Israel. Me hace acordar al dicho, que no es un dicho ni es una cuestión psicosocial, sino que es una cuestión, creo que espiritual. Como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltrata. Acá lo vieron mal Israel, dijimos, vamos todos y lo dominamos. Es el tiempo de acabar con estos israelitas, porque si se levantan, entonces son poderosos. Han vencido muchas veces. Así que, hermanos queridos, hay una confabulación negativa. El enemigo que hace ve la debilidad. Ve la debilidad. Entonces cuando ve la debilidad dice, este es el momento de someter, ese es el tiempo de dominar. Por eso usted va a ver que cuando una persona está mal, cuando una persona no está en obediencia o está en pecado o peca o comienza a errar lo que Dios quiere, hay una confabulación. Usted va que de pronto parece que todo le sale mal, empieza a tener problemas en la salud, empieza a tener problemas económicos, empieza a tener problemas de familia. ¿Qué es lo que pasó? Pastor, de pronto me pasaron todas. No, es que se pusieron de acuerdo. Hay una confabulación. El enemigo sabe que nosotros estamos sin protección, estamos sin cuidado, no tenemos la armadura bien puesta. Entonces dice, es el momento de atacar, y es como que se levantan todos contra nosotros. Por eso muchas veces vemos muchos cristianos que de pronto dicen, pero qué maldición que tiene usted, te agarra la enfermedad, te agarra la pobreza, pastor, y el trabajo, y esto, y esto, y esto, ¿y qué pasó? Bueno, lo mismo que le pasó a Israel. Como pecaron y se apartaron de Dios y se olvidaron de Dios, se fueron a los ídolos, ya no era cuestión de que Eglón los agarró el rey de Moab, sino los amalecitas, los amonitas, todo el mundo se pusieron en contra de los hijos de Dios. Por eso, escuchen, por eso vemos muchas veces caer muchos cristianos de repente en deudas, enfermedades, peleas familiares, potestades que se unen contra el pueblo de Dios. Por eso preste atención. Se pierde el poder, se confabulan las obras del enemigo contra nosotros. Tercero, escuche, hay esclavitud. Versículo 14, después de 18 años de esclavitud. 18 años esclavo, 18 años esclavo. Imagínense 18 años sometidos a un rey enemigo, trabajando para otro, levantándose de madrugada para darle a otro la bendición económica, la bendición material, su vida, su familia, su esfuerzo, su trabajo. Lo comenzaron a dominar, dice, 18 años de esclavitud tuvo Israel por causa del pecado, por causa de haberse apartado de Dios. Eran esclavos de Eglón, servían a Eglón, su dueño era Eglón, ya no podían decidir por sí mismos, no tenían descanso, no tenían libertad, no tenían proyecto, no tenían nada. ¿Se acuerdan que querían volver a Egipto cuando estaban en el desierto? Bueno, acá tienen su pequeño Egipto.
comenzaron a ser esclavos otra vez, como lo habían sido 400 años antes. Hermanos queridos, cuando nosotros pecamos somos esclavos del pecado, dice la palabra. Somos esclavos, nuestro dueño es aquello que nos domina. La maldición, la maldad, todas las cosas que nos manejan, que nos esclavizan, son nuestro amo. Y estamos sometidos a ello. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, escuche, se pierde el poder, se confabulan las fuerzas negativas. Tercero, estamos en esclavitud. Cuarto, hay un sometimiento económico. Aquí lo dice el versículo 16 al 18. ¿Qué tenían que hacer? Todos los benditos, calculo que era por semana, todas las semanas tenía que ir, o a lo mejor quincena o tal vez el mes, tenían que ir aquí el Eud o Aod, tenía que ir a llevar los impuestos que le cobraban los moabitas. Todos los meses. Todos los meses durante 18 años tenían que hacer el recorrido. Acá está todo nuestro trabajo, acá está todo nuestro esfuerzo, acá está todo nuestro futuro, acá está la educación de nuestros hijos. Esclavos, y no solamente esclavos ahora, sino en una dependencia económica, en una miseria económica, en un sometimiento económico tremendo, porque le tenían que dar a Eglón todas las veces el dinero que ellos trabajaban y se ganaban. Dice que el rey, ¿cómo era el rey Eglón? ¿Se escuchó cómo era? ¿Qué aspecto tenía? Era gordo. Dice que era tan gordo que la espada, cuando metió la espada, quedó metida entre la grasa, entre la gordura. ¿Saben a quién me hace acordar ese Eglón? A Mamón. Exactamente, a Mamón, que es como uno de esos sumos, de esos gordos. Realmente estaban sometidos a Mamón. Realmente estaban sometidos económicamente a la obra de Mamón. El diablo, Eglón, los tenía sometidos y el pueblo no podía avanzar. De tal manera, miren, que no tenían ni siquiera armas. Porque este hombre se tuvo que hacer su arma. Se tuvo que hacer su espada, Eud. Se tuvo que hacer su espada de filo porque no tenían nada. Hermanos queridos, estas son las terribles consecuencias de estar pecando, de estar alejado de Dios. Esclavitud, sometimiento económico, todas estas cosas que veíamos que tiene Israel, pérdida de poder, todas estas cosas le pasan a Israel por causa del pecado. Pero no quiero quedarme con este aspecto negativo, y a esto quiero ir en esta hora. ¿Cuál es el espíritu que produce la liberación? ¿Cuál es el espíritu? Mire, generalmente, como yo le dije, la rueda es el pueblo se arrepiente y pide perdón. Aquí no aparece la palabra arrepentimiento, pero sí aparece la súplica de pedirle a Dios que los libere de esta opresión que había. Pero el espíritu que se levanta, escuchen, es el espíritu de Eud. Es el espíritu de este juez que Dios levantó y ungió con el Espíritu Santo. ¿Saben? Hay algunas características que hacen a este espíritu, que es importante. Número uno, 3 cosas le digo, con esto terminamos. ¿Qué es lo que sucede? Número uno, este Aod se harta de estar dominado y sometido por el Eglón. Está harto. Yo creo que en un momento de todos los benditos días que iba a aquel lugar a llevar los impuestos, a entregar, dijo: yo estoy cansado de esto no es lo que Dios nos prometió, no tenemos nada y lo perdemos todo, lo tenemos que entregar a este enemigo que nos tiene sometido, que se junta con los demás para destruirnos, que nos maneja, que nos manipula, que nos somete. Yo creo que Aod se cansó, este hombre se cansó de la situación y dijo: voy a cambiar el estado de cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Este es el espíritu que hay que tener, hartarse de la situación. Hermano querido, hay gente que se acomoda a la situación. Hay gente que se acomoda a trabajar 16, 17 horas en un sometimiento, en una esclavitud, y viviendo de la manera que no es feliz, que no está en paz como Dios quiere. Y este hombre se hartó. Yo creo que se cansó de todas las veces que iba y tenía que darle el dinero, y tenía que darle el dinero a este y al otro y al otro. Así que en un momento él dijo, voy a terminar con esto. Pero dice la palabra que Dios escuchó la oración de Israel y tocó a alguien y envió su espíritu sobre alguien, y el que estaba dispuesto fue Ahod. Este estaba dispuesto, este juez estaba dispuesto a cambiar la situación, a decir se terminó. Yo creo que Dios estaba mirando en aquel entonces y no había nada, por eso fue levantando a algunos. En la época levantó a Sansón, que era lo mejor que había, y era un desastre, imagínense, era un desastre Sansón, era un adúltero, era un mentiroso, era un engreído, era cualquier, y era el único que Dios encontró. Así que, hermano querido, apenas se encontró a alguien llamado Ahod, y dijo, este hombre quiso cambiar las cosas, dijo, esto no puede seguir así, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, lo que tenemos que hacer creo que es hartarnos de la situación, decir esto no puede permanecer de esta manera. Nosotros a veces estamos esperando y creemos que el cambio del calendario, si sacamos una hoja del día que pasó, si arrancamos un mes que pasó, si arrancamos un calendario y ponemos uno nuevo, el paso del tiempo me va a hacer que no, el paso del tiempo no cambia nada. El paso del tiempo hace que las cosas queden más establecidas, que queden más bloqueadas, que queden igual que antes o peor que antes. Lo que hay que hacer es tomar una decisión. Este hombre dijo, yo estoy harto de esto va a cambiar, este rey se va a ir, Eglón va a morir, esto va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que este es el espíritu que hay que tener. Alguien que diga, voy a cambiar el estado de cosas, voy a cambiar la situación. Hay veces que nos acostumbramos, hermano, yo ya se lo dije, a veces tenemos ahí un vidrio roto y le ponemos una cinta y nos acostumbramos, y decimos qué linda cinta, y le hacemos florcita a la cinta y le pintamos de colores a la cinta adhesiva porque está tan linda la cinta, y nos acostumbramos a que las cosas estén como están. Y ya forma parte del paisaje. Y a veces creo que en Israel la esclavitud formaba parte de su vida. Ya sabían andar por el camino y llevarle los impuestos al rey todos los benditos días, todos los años, 18 años, de la misma manera. Pero es el tiempo de hartarse. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de decir basta, es el tiempo de decir voy a hacer que algo suceda. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre creo que así lo hizo y dijo, voy a cambiar la situación. Lo otro que sucede, escuche, rebelate contra el pecado, rebelate contra la situación, rebelate. Harto del sometimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Segundo, despedí a las compañías acomodadas. Versículo 17. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón, y después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres, esto es Israel, salieron de allí, se volvieron, y bueno, listo, rey, acá tiene toda la plata, tome, y se volvieron. Y cuando se volvieron, cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos, fíjense, Gilgal, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacer eso ahí? Eso era porque Israel ya estaba bajo la idolatría. Dice, se despidió y regresó donde estaba el rey Eglón. A mí me parece una actitud, algo sencillo ahí que pasa desapercibido, pero que es algo importante. Le dijo, váyanse, chao, yo voy a volver, yo voy a cambiar de dirección. Despidió a los que estaban con él. Yo creo que es el tiempo de despedir muchas cosas, mucha gente, muchas situaciones que están a nuestro alrededor y que lo único que nos hace es que las cosas sigan de la misma manera. Aquí estos estaban ahí y ya estaban acostumbrados. Nadie le dijo, che, vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer la guerra, ¿por qué no nos juntamos todos? ¿Por qué no? Ya estaban acomodados.
Ya era la forma que tenían que vivir. Ya creían que era así el asunto. Pero él dijo, chao, váyanse porque yo tengo algo que hacer. Y solo se volvió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas tenemos que despedir? ¿Qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Qué costumbres tenemos que sacar de nuestras vidas? ¿Qué situaciones tenemos que terminar? Ya esto no va más. Hay gente que dice, no, está bien, deja, vamos a hacer así. Hay gente que te nivela para abajo. Hay gente que dice, no, esto no es para qué, vamos a cambiar. Porque ya estoy harto de estar sometido a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que te va a decir, no, pero no hace falta, fíjate. Despedir, dijo, chao, váyanse. Él había sido tocado por Dios. Capaz que Dios ungió, capaz que ungió a varios el Señor, pero uno solo, Ahod, dijo, yo voy a cambiar las cosas. Yo creo que este hombre despidió a toda la gente que nivelaba para abajo, a los negativos, a los muertos de miedo, a los que estaban acostumbrados a que decían, bueno, paguemos los impuestos, es lo que tenemos que hacer, vamos a pagar impuestos, y ya está, ¿qué problema hay? Tenemos pan, cebolla, como tenían en Egipto, etcétera. Por eso, el espíritu que produce libertad es un espíritu que se harta de la rutina y del sometimiento, que despide a las compañías acomodadas, a las situaciones que no corresponden. Y tercero, escuchen esto, asume un espíritu de guerra. Hermanos queridos, los jueces, sobre todas las cosas, Gedeón, Débora, todos fueron guerreros. Todos de una manera u otra tuvieron que enfrentar, o la mayoría de ellos tuvieron que enfrentar guerras. Tuvieron que ponerse al frente como guerreros, como soldados. Aquí no había diplomacia. Aquí no había forma de manejarse. Hasta Débora tuvo que nombrar al jefe del ejército. Creo que era Barak, que nombró el jefe del ejército para enfrentar. Y ella misma salió a la guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay que asumir el espíritu de guerra, hay que asumir el espíritu combativo. ¿Qué es lo primero que hizo? Se hizo una espada. Y como yo no voy a llevarle acá un protocolo, no le voy a llevar un libro, o no le voy a llamar un libro de derecho, hablándole del derecho de los israelitas, no, preparó una espada del mismo estilo que dice en la Biblia. Como dice la Biblia, que es como espada de dos filos, y él preparó una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Se preparó como guerrero. Dijo, yo esta la voy a pelear si es necesario yo solo. ¿Saben? Dice que no usaba la derecha. Otros dicen que era zurdo. Aparentemente el que era imposibilitado de usar la derecha era que no era muy diestro, no era muy capaz, muy hábil. Era la idea que había aquel entonces, ¿no? Hoy en día después vimos que el zurdo es por ahí a veces lo más habilidoso. Maradona son zurdos, ¿no? Vila son zurdos. Pero no es una cuestión era en aquel entonces era una debilidad entendida. Sin embargo, su debilidad la transformó en una victoria para Israel. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu guerrero es el que toma la espada, hermanos queridos. Tomó la espada. Él comenzó a tomar los elementos que corresponden a un guerrero, hermanos queridos, para salir de esta situación, para romper el estado de cosas. Tiene que haber un espíritu de guerra, tiene que haber un espíritu de un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Y se armó de una estrategia. Segundo, se armó de una estrategia. El espíritu de guerrero se preparó una espada de dos filos para pelear, para batallar, para agarrar por lo menos al rey. Matando al rey estaba, poniendo en condiciones de debilidad al enemigo. Porque si vulneraba al rey y lo mataba, quiere decir que él pudo contra toda la fortaleza que tenía alrededor. Y de hecho pudo. Pero él se armó una estrategia. Primero se preparó la espada. Segundo, se la puso debajo de la ropa, dice. En el lado, a lo mejor cuando la revisaron el lado izquierdo, porque pensaban que era así, pero él la puso del lado derecho, porque era zurdo. Tercero, ¿qué es lo que hace él?
Va y primero le lleva los impuestos, habla con el rey, aquí ya tiene el rey. Entonces como que hubo, en el primer control todo estuvo tranquilo, todo se fue y dijo, volvió después. Y dijo, tengo un mensaje de parte de Dios. Entonces lo dejaron solo. Total, ya habían estado con él, los otros ya se habían creído que este era un sometido, que tenía que pagar los impuestos siempre. Y cuando estaba ahí solo, ¿sí? Le clavó los intestinos. Por eso dice que cuando fueron a verlo, él se escapó por la ventana después. Y cuando fueron a verlo, no salía. Y como le rompió los intestinos y le salió toda ¿no? Había tanta baranda que decían debe estar haciendo sus necesidades. Pero estaba muerto porque se le abrió los intestinos, murió ahí. Y hermano querido, ¿quién hizo esto? La estrategia que hizo. La estrategia de guerra que llevó adelante a Ehud. Y lo último, con esto termino, ¿qué es el espíritu guerrero? El espíritu guerrero se hace una espada, se arma de una estrategia, y lo que hace, que me encanta, dice el versículo 26, mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado, pasó por donde estaban las estatuas, al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. ¿Cuántos dicen amén? La trompeta era la convocatoria de la guerra, era el que estaba animando a todo Israel. Y hermanos queridos, él tenía un espíritu de victoria y él comenzó a gritar como los guerreros y dijo, síganme. Se puso al frente, dijo, síganme, con la ayuda de Dios vamos a vencer a los moabitas. Y cuando sonaban así las trompetas, hermanos queridos, estaba escuchando Israel y decía, esto es guerra, esto es guerra, esto es guerra. Y comenzaron a bajar de la montaña, y comenzaron a bajar de otro lugar y avanzaron, y 10.000 enemigos murieron en ese día. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponete de pie, aleluya. Dios nos está llamando a la guerra. Dios está llamando a cambiar el estado de cosas. Dios está llamando a personas que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que le digan al diablo, esta espada para ti, diablo, esta espada para ti, no me vas a someter más a mí, no vas a someter más a mi familia, no vas a someter más a mi pueblo, no me vas a someter más económicamente. Alguien diga amén, alguien diga amén. Señor, convoca a tu pueblo a la guerra, convoca a tu pueblo a la victoria. Señor, suena las trompetas del cielo para que se levante una iglesia guerrera, una iglesia que quiera cambiar la realidad de las cosas. Aleluya, aleluya. Con la ayuda de Dios venceremos. ¿Cuánto dicen?